El día de hoy les voy a presentar primero las instrucciones de lo que vamos a realizar en la programación número 1. La programación ya está disponible en plataforma para que ustedes la puedan descargar. Espero que la mayoría ya la haya descargado y que ya la tengan ustedes disponible. La actividad que van a realizar va a ser una técnica que recibe el nombre de HPO. Esta técnica nos va a ayudar a que nosotros podamos seleccionar cierta información para poder dar también una opinión respecto a esto. La técnica consta de 3 espacios. Los 3 espacios pues, son los que aparecen acá. Espero que sea visible la pantalla. En el primer espacio van a colocar ustedes 3 hechos que hayan aprendido. 3 ideas, pueden ser 3 ideas principales o 3 datos que a ustedes les hayan llamado la atención. El día de hoy nuestro tema es bastante amplio, entonces va a estar dividido en otros subtemas. Pueden ustedes colocar acá estas ideas de los subtemas que vayamos a trabajar. 3 hechos que hayan aprendido, 3 datos o 3 ideas principales. También es importante que cuando nosotros realicemos esta actividad podamos realizarnos también si tenemos alguna duda, analizamos si tenemos alguna pregunta sobre esto y colocamos 2 preguntas que aún deban responderse o 2 dudas que quieran que nosotros comentemos acá en clase o que les hayan surgido a ustedes después de haber leído detenidamente la guía o después de nuestra clase. Pueden anotar acá sus dudas, 2 preguntas y en el último espacio van a incluir una opinión. Nuestro tema del día de hoy es el lenguaje, entonces pueden colocar acá una opinión que ustedes tengan del lenguaje o pueden desarrollar el tema del lenguaje con sus propias palabras. Pero no tiene que ser algo copiado literal porque la finalidad de este espacio es que ustedes den su opinión. No sé si estamos claros con lo que vamos a realizar. ¿No hay ninguna duda? No entendí mucho, señor. ¿Alguien iba a hablar? Es que no los con... Señor, ¿puede explicar otra vez? Es que lo que pasa es que no lo entendí. Bueno, no tengan pena. Vean, en esta técnica, ustedes esta actividad la realizan en su cuaderno. Para esta técnica, ustedes van a dividir su espacio o la página que van a usar en 3 espacios. En el primer espacio, que es este que está acá arriba, van a colocar 3 hechos que ustedes hayan aprendido o 3 aspectos que hayan aprendido ahorita del lenguaje. Vamos a ver lenguaje, funciones del lenguaje y tipos de lenguaje. Entonces van a colocar ustedes acá 3 que les hayan llamado la atención o 3 ideas principales que ustedes consideren que son importantes. Esto lo van a colocar en el primer espacio. Si les surgiera alguna duda o alguna pregunta, en el segundo espacio deben incluir 2 dudas o preguntas que aún deban responderse. Por ejemplo, pueden redactar ustedes una pregunta que deseen que se les aclare o que les quedó alguna duda sobre esto, o pueden simplemente colocar alguna pregunta y la pueden ustedes mismos responder si la respuesta está en la guía. Si en dado caso la pregunta a ustedes quisieran que se discutiera en clase, la colocan ahí, no le colocan respuesta. Acá en el segundo espacio van 2 preguntas y en el tercer espacio va una opinión de parte de ustedes. Pueden poner una opinión o pueden definir ustedes con sus propias palabras qué es el lenguaje. O pueden dar una opinión sobre cómo usamos nosotros las funciones del lenguaje o por qué son importantes, qué importancia tiene el lenguaje verbal o el lenguaje no verbal para nosotros. Esto lo pueden colocar aquí en opinión. 3 ideas que han aprendido en el primer espacio, 2 preguntas en el segundo espacio y en el tercer espacio una opinión referente al tema que vamos a trabajar el día de hoy. No sé si ahora sí queda claro. ¿Tenemos que hacer en el cuaderno? Sí, lo pueden hacer. Lo ideal es que lo hagan en el cuaderno. Si alguien ya lo hizo en una hoja aparte, pues solo sería que después añadieran la hoja al cuaderno para que esto les pueda ayudar también para que puedan estudiar. Señor, yo lo saqué copias. Bueno, señor, gracias. Bueno, está bien. La programación. Sí. Sí, está bien. Pero la actividad la pueden realizar ustedes en su cuaderno.
solo la actividad. Si en dado caso de algo de la presentación ustedes quisieran anotar algo en su cuaderno, también lo pueden hacer, pero la programación en sí la pueden tener ustedes impresa o la pueden tener en físico, media vez ya la hayan impreso, la pueden tener digital. La actividad sí la pueden realizar ustedes en su cuaderno, o si consideran que el espacio en su cuaderno no les va a alcanzar, lo pueden realizar en una hoja, siempre y cuando también la tengan a la mano en su cuaderno para que les pueda ayudar a estudiar. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien, gracias. De todas maneras, si nos da tiempo, vamos a realizar un ejemplo para que se les facilite a ustedes realizar esta técnica. Vamos Señor, a... van las preguntas en el segundo cuadro. En el segundo cuadro tienen que agregar las preguntas. Si tienen respuesta, sí. Si ustedes colocan, por ejemplo, ¿qué es el lenguaje? Y le quieren colocar la respuesta, está bien. Pero si ustedes les surge alguna duda que no está en la guía, la dejan sin respuesta. Si la pregunta tiene respuesta, la anotan. Y si quieren que se les dé respuesta en clase, entonces la dejan en blanco. ¿Podemos hacer igual que ahí? Sí. Sí, también lo pueden revisar. Bueno, señor, gracias. Muy bien. Bueno, ¿no hay otra duda sobre esto? Muy bien, si hubiera una me avisa. Vamos a No, tocar... señor. Gracias, muy amable. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el lenguaje. Pero me gustaría que ustedes me comentaran qué es el lenguaje para ustedes. Si tienen alguna idea de qué significa, si ya vieron este tema en años anteriores, que ustedes me comenten qué es el lenguaje para ustedes. ¿Es como un idioma? Muy bien, es como un idioma. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Una forma de hablar. Una forma de hablar, muy bien. ¿Alguien más? Oí que alguien más iba a hablar. ¿Alguna otra idea? Muy bien. Le vamos a preguntar a alguien que nos comente qué es el lenguaje para él. Vamos a preguntarle a Jimmy. Jimmy, ¿qué es el lenguaje para usted? Como es una comunicación para comunicarnos de personas, así, preguntas. Eso es la comunicación, es lenguaje. Muy bien, gracias Jimmy. Una forma de comunicación, muy bien. Lo que usted... Muy bien. Precisamente, el lenguaje forma parte importante de la comunicación. Es un tipo de idioma y es una forma de cómo nosotros podemos comunicarnos. El lenguaje, pues, es utilizado por todos los seres vivos. Sin embargo, los seres humanos tenemos un lenguaje más evolucionado que como lo tienen ciertas especies de animales, por ejemplo, pero ellos también utilizan un lenguaje para poder comunicarse. El lenguaje va a ser un sistema de símbolos y de objetos, por ejemplo, gestos, por ejemplo, el idioma que nosotros usamos, si utilizamos nuestras manos. Tenemos también el lenguaje de señas que lo utilizan algunas personas que tienen alguna capacidad diferente y que lo pueden utilizar para poder comunicarse con los demás. Existen diferentes tipos de lenguajes. Por ejemplo, hay un lenguaje matemático donde se van a ver y se van a utilizar términos que son para esta área, para la matemática y para los sistemas numéricos. Está también el lenguaje de la música, por ejemplo. Hay un lenguaje de modas, de las danzas e inclusive ciertos rituales o tradiciones religiosas pueden considerarse también como parte del lenguaje. Los seres humanos tenemos y utilizamos muchísimos lenguajes todos los días, porque si bien utilizamos un idioma para poder comunicarnos, utilizamos nuestras manos, utilizamos nuestro rostro, utilizamos un lenguaje corporal que nos ayuda a poder comunicarnos con los demás, ¿verdad? Muchas veces no es necesario que nosotros digamos que nos sentimos mal o que estamos tristes, sino que simplemente por la expresión que tenemos o por cómo nos estamos comportando, alguien va a notar que nos sentimos mal o que algo nos está pasando.
Esto también es parte del lenguaje y también podemos utilizar diferentes formas para comunicarnos. Estos signos que nosotros utilizamos para comunicarnos pues son las palabras. Los vamos a utilizar tanto en el lenguaje oral, en el hablado, como también en el lenguaje escrito. Cuando escribimos un mensaje, cuando escribimos una carta, por ejemplo, o cuando escribimos algún documento. Las palabras son signos lingüísticos que se refieren a ciertos conceptos. Por ejemplo, cuando alguien nos dice la palabra rosa, nosotros imaginamos en nuestra mente la imagen que es una rosa, que es una flor, nos imaginamos de qué color podría ser con simplemente escuchar esta palabra. Todas las palabras van a tener un significante y varios significados, es decir que algunas palabras pueden tener significados muchísimo más amplios de lo que nosotros podemos comprender. El significante va a ser el sonido que nosotros escuchamos o las letras que nosotros vayamos a leer. Por ejemplo, la palabra rosa, su significante es R-O-S-A. Ese es el significante de la palabra rosa. Y el significado pues va a ser la flor, el nombre de una amiga o puede ser inclusive un color. El significado va a variar. Sin embargo, el significante que son en sí las letras que nosotros leemos o los sonidos que escuchamos va a ser el mismo. Porque rosas se va a escribir de igual forma, ya sea el nombre de una flor, el nombre de algún familiar o de alguna amiga o inclusive un color. Se va a escribir de la misma forma y va a tener el mismo sonido. Sin embargo, su significado va a cambiar dependiendo de a qué nosotros nos estemos refiriendo. Como parte de la comunicación existen varios elementos. Ustedes ya saben que la comunicación es un proceso del cual nosotros lo realizamos todos los días porque todos los días nos estamos comunicando y existen varios elementos. Acá voy a necesitar la participación de ustedes para que me puedan ir comentando qué saben ustedes sobre ciertos elementos. El emisor pues es quien va a enviar un mensaje. Y el receptor va a ser quien vaya a recibir este mensaje y que vaya a brindar una respuesta. Pero me gustaría que alguien me comentara qué es el código. ¿Qué piensan ustedes que es el código? Vamos a preguntarle a Ever Gudiel, ¿qué es el código para usted, Ever? La forma de comunicarse. Muy bien, la forma de comunicarse, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a preguntarle a David Ernesto. David Ernesto, ¿qué es para usted el código? Señor, la verdad es que no tengo una idea exacta de de qué es el código. Vale, muy bien. Gracias, David Ernesto. Muy bien. Y gracias, Ever, por participar. Vean, el código va a ser este conjunto de signos, de símbolos, de señales que nosotros vayamos a utilizar para poder transmitir nuestro mensaje. En el caso de que estamos teniendo una conversación, el código va a ser el lenguaje o el idioma que nosotros estemos utilizando. Si utilizamos el español, si utilizamos, por ejemplo, un idioma quiché, por ejemplo, el inglés o cualquier otro tipo de idioma, va a ser este nuestro código. Si vamos a utilizar, por ejemplo, el lenguaje de señas para dar un mensaje, ese sería nuestro código. El código, pues, es este conjunto de signos que nos van a ayudar a enviar el mensaje. El mensaje pues va a ser toda esta información que nosotros deseamos compartir o que deseamos transmitir a otras personas. Ese es el mensaje. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes que es el canal de comunicación. No es necesario que me den o que compartan un concepto así muy definido, sino que qué significa para ustedes canal de comunicación. ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes, cuando escuchan esta frase de canal de comunicación? Medio para Muy bien, gracias, Kevin. Medio para transmitir información. ¿Alguien más? Le vamos a preguntar a Magdalena. Magdalena, ¿qué se le viene a la mente cuando escucha las palabras canal de comunicación? las señales. Las señales, muy bien. Vean, el canal de comunicación
va a ser el medio por el cual nosotros vamos a enviar nuestra información. Si, por ejemplo, vamos a enviar un mensaje a través de alguna plataforma como WhatsApp y lo utilizamos nuestro teléfono celular, ese va a ser nuestro canal de comunicación, la plataforma de WhatsApp y nuestro teléfono celular. Si, por ejemplo, vamos a enviar un mensaje por la radio o la televisión, ese sería nuestro canal de comunicación. Es el medio que nosotros vamos a utilizar para poder enviar nuestro mensaje. La retroalimentación no es más que la respuesta que va a brindar el receptor a lo que el emisor, al mensaje que envió el emisor. O de igual forma puede ser que por ruidos, por ejemplo, o por alguna distracción, el receptor no haya puesto la suficiente atención y necesite que el emisor le dé una retroalimentación, es decir, que repita el mensaje que envió para que el receptor pueda brindar una respuesta. A eso se refiere la retroalimentación. El contexto se refiere al lugar en donde nosotros estamos, el lugar en donde nos ubicamos, si estamos en un parque, si estamos en una calle, si estamos en nuestra casa, si estamos en un salón de clases, ese va a ser el contexto. El contexto es el lugar en donde se realiza el proceso de comunicación. ¿No tienen dudas hasta dónde vamos? ¿Esa es la tarea? No, con la información que está acá tienen que ustedes realizar la tarea. ¿No podemos realizar la tarea? ¿Cómo la pueden realizar? Sí. Ahorita al finalizar la clase les vamos a realizar un ejercicio para que ustedes ya tengan la idea de cómo la van a realizar. Bueno, gracias. Muy bien. Como parte también del proceso de comunicación son algunos ruidos que pueden intervenir dentro de esta, pero van a intervenir a veces de forma negativa porque puede ser que nos dificulten el proceso de poder compartir nuestra información. Los ruidos en algún caso pueden ser cuando pasa algún carro, cuando pasa algún vehículo y ese sonido pues hace que se nos pueda dificultar escuchar lo que nos está diciendo el emisor, por ejemplo. Sin embargo, existen 3 clases de sonidos. Los primeros son los sonidos externos o que son pues, también llamados ruidos físicos. Estos pues van a ser fuertes sonidos o interrupciones. Por ejemplo, si suena un celular o si por ejemplo van en un bus y entonces las personas están todas hablando y no se puede poner la atención necesaria. Puede que también por falta de señal se llegue a entrecortar nuestra conversación. Si estamos, por ejemplo, a través de estas plataformas o a través de nuestro celular, puede que también el proceso de comunicación se vea afectado mediante este tipo de ruidos. Existen también ruidos internos. Estos ruidos internos son más que todo pensamientos que nosotros tenemos. Alguna vez si están hablando con alguien y otra persona les habla y les puede decir, ay, es que estás pensando en otra cosa, no me estás poniendo atención, o vivís en la luna o algo similar, pero es porque tienen un ruido interno. Están pensando en otra cosa mientras alguien les está conversando, mientras alguien les está hablando. A eso se le llama ruidos internos. Y existen también ruidos semánticos. Los ruidos semánticos ocurren cuando el mensaje no se expresa correctamente o el receptor no lo puede comprender. Por ejemplo, si el emisor utiliza alguna palabra que el receptor no sepa el significado, esto va a hacer que no pueda comprender el mensaje, que se genera algún tipo de dificultad para que lo pueda comprender. A esto se le llama ruidos semánticos. Cuando tenemos alguna dificultad al expresar nuestro mensaje y el emisor pues no lo puede comprender de la mejor manera. Existen ciertas funciones del lenguaje también que vamos a conocer el día de hoy. La primera función es la función informativa. La función informativa tiene como finalidad comunicar hechos, datos, temas, objetivos, por ejemplo. Esta función se utiliza más en noticieros, en informes o en textos científicos. La emplean también los docentes o profesores al explicar algún tipo de tema. Y la podemos utilizar todos cuando transmitimos alguna información o cuando compartimos algún dato que conocimos, ¿verdad? Si, por ejemplo, hoy leímos un dato interesante o algún tema que nos haya llamado la atención y lo compartimos, estamos utilizando una función informativa.
Tenemos también la función, perdón, interrogativa, que es cuando nosotros empleamos o hacemos ciertas preguntas. ¿Cómo resolviste tal problema? ¿Cómo estás? Por ejemplo, este tipo de preguntas, cuando nosotros las realizamos, esperamos también tener una respuesta de parte del receptor y se le llama función interrogativa. Cuando nosotros realizamos preguntas y las podemos utilizar también como preguntas indirectas. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo al final, me gustaría saber por qué no me llamaste ayer. Hacemos una pregunta, pero no de forma directa, de por qué no me llamaste ayer, sino que la hacemos de forma indirecta y preguntamos, me gustaría saber por qué no me llamaste ayer. Estas son dos clases de preguntas que se pueden realizar mediante esa función. Tenemos también una función expresiva. La función expresiva se basa prácticamente en donde el emisor va a expresar sus sentimientos, su pensamiento y su opinión. Mediante cualquier tipo de lenguaje podemos nosotros expresar nuestra opinión y también lo podemos hacer sobre cualquier tema. La función expresiva busca que el emisor se pueda expresar de una manera libre, de una manera abierta, sin temor a que, por ejemplo, se le vaya a juzgar o algo similar, sino que busca que el emisor pueda expresar sus sentimientos y pueda expresar cómo se siente. Esto es la función expresiva. La función persuasiva o impositiva trata de convencer a alguien, también incluye el dar una orden o en dar instrucciones. Es la que utilizamos, por ejemplo, si realizamos algún texto en donde estemos argumentando algo, porque buscamos que se pueda persuadir a las personas que lo vayan a leer o que se les pueda convencer. También lo podemos utilizar al dar una orden o al dar una instrucción. Utilizamos esta función persuasiva o impositiva porque está imponiendo algo o está tratando de persuadir a alguien. Existe una función también literaria en donde esta función se emplea más que todo en poemas, en cuentos, en novelas o en obras de teatro. En muchas obras literarias se utiliza esta función porque se trata de un lenguaje connotativo. Es decir, que la palabra puede tener significados distintos a lo habitual y se trata también de embellecer esto, de embellecer el texto. Por ejemplo, si alguien dice, tú vives en mi mente, lo está diciendo de forma poética y trata de decir que esta persona está pensando mucho en la persona que quiere y que la piensa todo el tiempo. Y no podemos tomar esto literal porque nadie puede vivir en la mente de otra persona, sino que es prácticamente un texto que se embellece y que también está en un lenguaje connotativo o en un lenguaje literario, porque no se puede tomar como algo literal, sino que simplemente es un verso que lo embellecen para que se pueda también comprender el mensaje, pero se tiene que tener claro que es connotativo, que no es un mensaje literal, porque se puede convertir en algo exagerado, por ejemplo, sino que su propósito fundamental es embellecer el texto, embellecer el mensaje que se quiere enviar. Lo utilizan más que todo en, como les mencionaba, obras literarias, en poemas, en cuentos o en obras de teatro. Las características que tiene el lenguaje son, primero, que es universal, porque todo ser humano tiene la capacidad de poder comunicarse. Segunda, que va a exteriorizar, es decir, que vamos a utilizar signos a través de la lengua y del habla. Los signos pues van a ser el idioma que nosotros estemos utilizando. Es racional debido a que se requiere el uso de la razón para asociar signos lingüísticos. Si nosotros no conocemos el idioma de otra persona, no podemos generar el proceso de comunicación o no podemos utilizar nuestro lenguaje porque la otra persona no lo va a poder comprender. Se puede manifestar de manera verbal o no verbal. Es arbitrario debido a que una palabra, por ejemplo, pelota en español o ball en inglés, no mantienen una asociación lógica en lo que el objeto representa. Si notamos pelota y ball no tienen nada que ver. La palabra no se parece en nada a la otra, sin embargo, significan lo mismo, pero en diferentes idiomas. Se encuentra también en constante evolución. El lenguaje pues va evolucionando conforme pasa el tiempo y también debemos nosotros de actualizar nuestro lenguaje, de leer para poder enriquecer nuestro léxico y también poder enriquecer la forma en la que nosotros hablamos. No sé si estamos bien hasta donde vamos. ¿No hay alguna duda?
Muy bien. Dicen que el silencio otorga. Ya espero que no tengan dudas. Si no, no tengan pena, pueden preguntar. Como parte del lenguaje también existe el lenguaje verbal o la comunicación verbal. Dígame. Bueno, vea. La comunicación verbal se trata sobre cómo nosotros nos podemos comunicar en base a las palabras, ya sea en un lenguaje oral o en un lenguaje escrito, perdón. Podemos utilizar las palabras de forma oral o personal, como lo estamos haciendo ahora, habladas, a como también podemos utilizar las palabras de forma escrita. Esa es parte de la comunicación verbal o del lenguaje verbal. La comunicación no verbal es lo contrario. Acá no vamos a utilizar ningún tipo de palabra. En este tipo de comunicación se pueden usar, por ejemplo, sonidos, se pueden utilizar gestos, lenguaje corporal o ciertos signos o imágenes para poder compartir cierta información. Acá tenemos algunas expresiones que nos pueden dar a nosotros un mensaje. Por ejemplo, la de acá nos puede dar sorpresa. La de acá pues nos va a representar alegría. La de acá pues nos puede estar insinuando que nos van a decir algo. La de acá pues estas dos pueden significar molestia, por ejemplo, o que algo los irritó, los molestó, y cada una pues nos va a dar un mensaje diferente. La comunicación no verbal se trata de esto, de emitir un mensaje sin necesidad de palabras, sino que a través de gestos, de expresiones, de imágenes o de sonidos poder brindar un mensaje. También tenemos como parte de estos signos que se van a utilizar en la comunicación no verbal, tenemos también que se dividen en sí un significado y en significante. El significado va a ser el concepto que representa en nuestra mente una palabra. Poníamos el ejemplo primero de rosa, y acá tenemos una rosa. Su significado es flor de rosal, notable por su belleza y su color. Y va a ser esta imagen. Esa imagen nosotros nos formamos cuando alguien nos dice rosa. Nos formamos la imagen de esta flor. El significante, en cambio, es el objeto al que se le designa con una palabra o gesto que es distinto según cada lengua. El significante son los sonidos. Las letras R o SA van a significar el significante. Esta palabra va a ser el significante de la palabra rosa, mientras que el significado pues va a ser esta imagen que nosotros nos vamos a formar en nuestra mente. Muy bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Si está todo claro, me levantan así la manita. Muy bien. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien, gracias. Vean, el tiempo acá de la reunión ya se nos va a terminar, pero les voy a explicar lo de la tarea. Entonces voy a cerrar esta reunión y ustedes vuelven a entrar al mismo link para que yo les explique cómo van a realizar la tarea. ¿Está bien? Señor, ¿Sí? señor, ¿puedes repetir lo que dijo? Es que lo que pasa, no sé si es su internet o el mío es el que está mal. Es que no se le escucha muy bien. Ahorita voy a comprobar, permita. Aquí como robot, señor. Ahorita voy a revisar, permita. No sé si ahora sí me escuchan. Sí, A ver. ahorita sí, señor. Muy bien, vean. Voy a terminar, el tiempo de esta reunión ya se nos va a terminar, pero les voy a explicar lo de la tarea. Entonces, para lo de la tarea, se conectan al mismo link. Yo voy a cerrar este y voy a abrir la reunión con el mismo link al que ustedes ingresaron para que les pueda explicar cómo van a realizar la tarea. ¿Está bien? Sí, señor. Muy bien, entonces voy a cerrar esta reunión y los espero ahorita que abra la siguiente.